La semana pasada presentamos en 40 minutos la primera parte de un interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, periodista y titular del Llamamiento Argentino Judío. Hoy compartimos con ustedes la segunda parte de este diálogo sobre temas como la comunidad judía en la Argentina, la política exterior, el rol de los medios de comunicación, los relatos, la lógica neoliberal y los recursos naturales, entre muchos otros temas de actualidad. Bienvenidos a 40 minutos. Contanos un poco cómo surge el llamamiento judío argentino, que es un tema en el que vos te involucraste desde el día cero, ¿no? Sí. Y contanos qué es también, porque es muy importante la mirada que tiene que ver con... Sí, el llamamiento argentino judío nació hace 4 años con el objetivo básicamente de recuperar una tradición de la colectividad judío argentina más vinculada a lo nacional y popular, a lo progresista. La mayoría, la inmensa mayoría, 95-99% de los inmigrantes judíos en Argentina vinieron a la Argentina con mucha pobreza, vinieron la mayoría de lugares campesinos, etcétera, etcétera, y fueron fundadores de muchos gremios en Argentina, de muchos sindicatos, de organizaciones de partidos de izquierda, participaron en la fundación del radicalismo y del peronismo también. Yo digo, nosotros recuperamos la tradición y nos enfrentamos fuertemente, porque es parte también de esta grieta que existe y que no hay que negarla ni invisibilizarla, a la DAIA y a la AMIA, que desde nuestro punto de vista se han construido lamentablemente como una expresión, hoy por hoy, una embajada paralela del Estado de Israel, y sobre todo de la derecha del Estado de Israel, que hoy gobierna Israel, y en el caso en los últimos años, de Cambiemos, del PRO. Y bueno, nosotros estamos en la vereda de enfrente, claramente, y estamos recuperando las tradiciones del radicalismo de Levenson, de Simón Radovitzky, del anarquismo, de las tradiciones nacionales y populares, de Perelman, por supuesto, y otra cosa también muy ocultada y silenciada, invisibilizada, de los 1.800 desaparecidos argentinos judíos, que son una inmensa cantidad en relación a la población judío-argentina en los años 70. Y toda esta, digamos, movida o esta defensa de DAIA y de AMIA en relación al memorándum de Irán, contanos un poco qué reflexión están haciendo hacia adentro del llamamiento argentino, además de tu posicionamiento concreto que lo contás públicamente, pero bueno... Nosotros desde el primer momento tuvimos una visión positiva, yo la sigo teniendo. Creemos que fue un intento fallido, pero fue un intento de lograr que exista un juicio. Nosotros queremos que haya juicio, que se sepa la verdad. Y lo que está haciendo la DAIA y la AMIA desde el atentado del año 94 es el ser cómplice del encubrimiento. Están siendo juzgados en este momento bajo el silencio de los medios de comunicación. Claro, están invisibilizados por el oligopolio mediático. Exactamente, y los acusados es el expresidente de la DAIA, Beraja, y vergonzosamente, obscenamente, la querella que forma parte de la AMIA y la DAIA no acusa a Beraja. Lo que quiso hacer el memorándum básicamente es que continúe la posibilidad de que haya las testimoniales de los acusados, porque en la jurisdicción, en la justicia argentina todavía no hay juicio en ausencia. Claro, fue una herramienta para facilitar este vacío legal concretamente. Y que vaya el juez, Canicova Corral, y el fiscal Nisman a tomar testimoniales a territorio argentino en Teherán, a la embajada, que los tipos se presenten y digan, o que no digan nada, o que puedan permanecer en silencio, pero eso solo hubiese permitido, nada más y nada menos, elevación a juicio oral. Claro. Y esto es lo que impidieron sistemáticamente, porque nuestra hipótesis es que muchos sectores geopolíticos, primero que no estaban de acuerdo con el memorándum, porque era un apoyo también al acuerdo de Estados Unidos en su momento de Obama con Irán, de lo que se llamó el 5+1, que Trump acaba de traicionar, ¿no? Y Argentina no quieren que haya juicio, porque prefieren, de alguna manera, que 5+1, aclararle a nuestro auditorio, es el tratado de desnuclearización de Irán, que firmaron los 5 integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más Alemania, con Irán para evitar que Teherán desarrolle bombas nucleares. Se firmó
Trump recientemente se bajó de ese tratado, pero los otros continúan, lo que permite básicamente continuar con una lógica no guerrera, cosa que evidentemente ni Macri, ni Trump, ni Bibi Netanyahu, que son partícipes de una lógica bélica internacional, indudablemente no comparten, están mucho más por la resolución bélica de los conflictos más que pacífica. Pero vuelvo a por cuestiones económicas también, por intereses económicos. Por la fabricación y venta de armas. De la industria de las armas, de la compra y venta de armas, Israel y el resto de... Así es, sí, que ahora lo estamos sufriendo también en Argentina. Claro. Así es, que vergonzosamente se compran lanchas israelíes. Vos has estado escribiendo sobre eso, y es muy importante el portal donde vos estás escribiendo, porque sos uno de los cofundadores, si se quiere, del portal El Cohete a la Luna, que es muy recomendable porque trae muchísima información de investigación periodística muy seria, donde, bueno, vos sos un columnista principal y este tema lo tocas ahí. Contanos un poco este tema. No, es un tema de profunda actualidad y que genera mucho dolor, sobre todo porque Argentina tiene una hermosa historia desde Elma todavía del peronismo en la construcción de astilleros y de barcos, y bueno, es una vergüenza que nosotros estemos comprando cuatro lanchas a Israel en 50 millones de dólares, cuando Argentina, por esos 50 millones de dólares en Río Santiago, podría construir 20 desarrollando, lanchas. profundizando lo que ya venía haciendo. Sí, ¿no? lo que venía haciendo. Hasta el 2015. Sí, y lo que este gobierno está destruyendo. Pero cuando destruye, la gente tiene que entender, cuando destruye trabajo argentino. Conocimiento argentino, transferencia de conocimiento de otros países a la Argentina, que es lo que está pasando con Atucha 3 y 4. Es terrible. La formación técnica, la formación profesional. Esos ingenieros nucleares que nosotros formamos en Balseiro se van del país si no tienen trabajo. Otra vez nosotros exportamos cerebros que son valiosísimos para el resto del mundo y nos quedamos vacíos de contenido. Sí, que además, aquellos que nos interesa la economía, sabemos que la única ventaja competitiva en el mundo actual es la ciencia y la tecnología, incluida en la producción. Cuando se compran estas lanchas, que las podríamos hacer acá, no se están solamente reproduciendo el déficit comercial. Este país tiene un déficit comercial de 1.000 millones de dólares mensuales, digamos, más o menos promedio en el último año, y compra afuera lanchas que podríamos hacer acá, y la gente de Río Santiago está sin trabajo. En provincia de Buenos Aires, depende de la provincia de Buenos Aires, pero está sin trabajo, no les hacen... es decir, es una destrucción. Cuando a mí me interesa llevarlo mucho a lo micro, porque si no, no se entiende y parece muy abstracto. En Río Santiago, una familia que se queda sin laburo es una herida social profunda en el tejido de nuestra patria. Es decir, y un gobierno que desprecia, comprando afuera lo que puede hacer acá, dejando sin trabajo. Me contaba la gente de Río Santiago que intervinieron recientemente, nuevamente la planta, creo que por segunda o tercera vez, y una de las primeras cosas que quieren cerrar era la escuela que tiene Río Santiago de formación de técnicos para el desarrollo de astilleros. O sea, el grado digo, yo no tengo ningún miedo en decirlo, yo creo que esta gente, la destrucción que este gobierno está haciendo de este país es muy similar a la que hizo la dictadura. Es muy similar en la lógica del tejido productivo. Y la destrucción de las familias, la destrucción del trabajo, y la destrucción del capital construido durante generaciones. Porque nosotros, para poder tener un astillero, hay muchos países que no tienen astillero, que no tienen la capacidad técnica para tener un astillero. Y nosotros tenemos un astillero porque hay horas y horas de aprendizaje de torneros, de gente que sabe planchar acero, etcétera, etcétera. Esa acumulación, cuando vos la destruís, es muy difícil después volverla a producir. No se produce inmediatamente. Entonces digo, a mí me da mucho dolor, lo que está viviendo mi país. Y además, doble dolor, porque no vinieron a hacer lo que dijeron que iban a hacer. Han engañado a la sociedad. Le han mentido vulgarmente. Menos mal, creo yo, que estamos viviendo un momento en donde se está poniendo a las claras esta realidad. A ver, la misma plata que le sacaron de impuesto a las ojeras y a las mineras es la que estamos pagando nosotros en los impuestos de servicio. Es una vergüenza.
Hay 1000 familias que se llevan la plata que nosotros estamos pagando de luz, de gas, y es una vergüenza, es un escándalo. Es decir, le sacaron las retenciones a las hojas, se la vienen sacando sistemáticamente, le sacaron a las mineras, perdieron ese dinero como recurso del Estado, y ese dinero se lo están haciendo pagar a los sectores populares. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, debate por el aborto, distintas voces sobre una realidad que ya no puede esperar. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, despenalización del aborto y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, y la equidad de género en el mutualismo. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el doctor Jorge Elbaum. Si el ministro de Finanzas, Duhovne, dice que no trae la plata al país, plata que yo quisiera saber cómo es que se la llevó, porque para llevarse plata a un paraíso fiscal hay que no pagar impuestos. Claro. Eso es plata negra, digamos, es robo a la sociedad. Toda esta gente... Sacaron la plata. Toda esta gente ha robado trabajo argentino, se lo ha llevado afuera, lo sigue teniendo afuera, e invita a gente a invertir en el país sin que ellos inviertan. Entonces yo he estado en Estados Unidos hace muy poco, y los empresarios, algunos que conozco, me decían, pero estos tipos son muy caraduras. Me dicen que yo lleve plata ahí y ellos no son capaces de llevarla. Claro. Pero ¿cómo voy a confiar en un país cuyos gobernantes... El ministro de Energía lo dijo, yo no confío en el país, por eso lo tengo afuera. Pero eso es escandaloso. Sí. Estamos viviendo en una situación, yo creo que al nivel de la psicosis, es decir, de la pérdida de conciencia de realidad. Y Jorge, y en el medio de lo que vos decís, de este razonamiento de confronte entre la realidad y el discurso, hay también toda una construcción, si se quiere, semántica, vinculada a llamar distinto a las cosas, porque ellos llaman conflicto de interés a algo que es claramente un acto hasta de delincuencia, si se quiere. Lo es. De corrupción política. O sea, alguien que está de los dos lados del mostrador y si hubiera un tercero estaría de un tercero también, no es conflicto de intereses, tenés que apartarte. No podemos cambiarle el nombre a las cosas. En términos más sociológicos, siempre hay construcción de la realidad. Nunca, o sea, la realidad no se expresa por sí misma, siempre hay un relato de la realidad. Esto hay que asumirlo. No existe una realidad sin relato. Todos relatamos, todos interpretamos la realidad. Ahora, hay relatos más acordes empíricamente a lo que sucede y hay otros que son delirantes. Bueno, yo no puedo decir que van a venir inversiones, que están viniendo, que hay brotes verdes y mentir descaradamente. Eso es un relato ficticio. Eso es narrativa literaria. Ahora, hay narrativas políticas donde hay discusiones, debates, se puede interpretar mejor, se puede interpretar peor, etc. Y hay un nexo entre las narrativas que tiene que ver en nuestra sociedad con el periodismo. Digamos, el periodismo actual en la Argentina, que es un periodismo que viene en decadencia, creo yo, desde hace mucho tiempo, es un periodismo muy vinculado al show, digamos, a impactar, no a la investigación rigurosa, no a la comparación, sino a tratar de buscar primicias de cualquier cosa y mentir descaradamente. Y también hay un tema que lo decía antes, creo, Lali, me parece, una búsqueda por asociar la política al mundo de las vedettes, para decirlo fácil, ¿no? Es decir, y el mundo de las vedettes, el mundo del teatro y revista, etcétera, etcétera, no me parece de ninguna manera, no estoy haciendo una jerarquía, digo que son distintos y no pueden ser tratados con los mismos periodistas ni con las mismas lógicas. Hay, lo que yo decía en un artículo recientemente, hay un ninismo
que es una categoría que elabora un semiólogo maravilloso francés, que es Roland Barthes, que dice, bueno, los periodistas tienden a hacer ni mismo, ni esto ni aquello, son todo lo mismo, no importa si alguien está con un proyecto nacional donde quiere pleno empleo y otro genera un proyecto de destrucción del tejido productivo, es todo lo mismo, es todo lo mismo, todo lo mismo, y en realidad que esos hoy un relato de aquellos que están abandonando el barco, viendo que esto evidentemente se está hundiendo en el marco de un proyecto inviable, un proyecto económico inviable, so pena de tener la mitad de la población, porque en este proyecto político sobra el 50% de la sociedad argentina. Entonces, como no cierra, muchos periodistas como La Nata, como Majul, como hay un montón, digamos, la verdad que todos los que le hicieron la corte simbólica de construir cortinas de humo o de volver a la vida a Nisman cada 4 meses, etcétera, etcétera, hoy tratan de abandonar el barco desesperado porque no quieren hundirse con él. Entonces dice, bueno, es lo mismo lo anterior, lo mismo que esto. No es todo lo mismo. Errores hay siempre. No existe la posibilidad de que no haya un gobierno sin errores. Y cualquier gobierno que venga va a tener errores. El tema no es básicamente el dato del error, sino el proyecto político y la orientación hacia el cual están destinados. Nosotros tenemos que aprender como ciudadanos a mirar proyectos de sociedad. Después, en cada proyecto de sociedad, en el mejor, que incluya, que busque que no haya desempleo, que busque producción nacional, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera, también va a haber errores y también va a haber corrupción. Es imposible que no haya corrupción. Es lo mismo que decir que es imposible que en la sociedad no haya delito. No, va a haber. El problema no es eso. Y el tema central es cuál es la orientación política a la cual uno se orienta. Después trataremos de vencer, por supuesto, en el marco de una ética pública, de una responsabilidad social del Estado y privada, de que haya el menor porcentaje posible de corrupción, de delito. En las empresas privadas, esto lo saben todos los que hemos trabajado en el mundo privado, está lleno de delitos, muchachos. Gerente de compra que arregla permanentemente, no hay gerente de compra que no arregle permanentemente, lo saben todo el mundo, nadie lo dice. Es decir, no existe el no delito, lo que existe son empresas o estados que tienen mayor capacidad, en todo caso, para controlar. Mecanismos más instalados, más rigurosos. Y si no lo, si no lo pudieron prever o no lo pudieron evitar, lo corrigen sin ruido. Exactamente. También eso es algo que... Pero a mí lo que me preocupa, y sobre todo... Lo van decantando. Lo del periodismo me preocupa, sí, porque son los constructores del relato, muchas veces, es que no se ponga el eje en los proyectos de nación. Claro, y sobre todo también esto que vos decís muy acertadamente, que toda acción política tiene un relato. Cuando el relato se acerca más a la realidad, porque lo que pasó mucho durante los 12 años de gestión del modelo social nacional que vivimos fue que las inauguraciones de las obras públicas, la infraestructura, lo que efectivamente queda físicamente, que ocupa un lugar en el espacio, nunca tuvo protagonismo en los medios de comunicación. Y a esas obras son las que este gobierno y estos medios hoy buscan nuevamente invisibilizar. Porque para invisibilizarlas van a tener que implosionarlas, van a tener que destruirlas. Porque si Atucha 3 y 4 no se hace, 1 y 2 no sirve. Porque desprecian lo nacional, no valoran lo nuestro, no tienen cariño y ternura hacia lo que esta sociedad ha construido durante 2 siglos. Están mirando permanentemente hacia Europa y no saben que los europeos, los norteamericanos, quieren a lo suyo y lo construyen y lo defienden, etcétera, etcétera, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Lamentablemente tenemos una élite construida, mirada hacia el puerto desde 1810, que en realidad vive de espalda a la Argentina profunda. Claro. Y bueno, desprecia, son los mismos sujetos que veía hoy con inmenso dolor que se comen el cuerpo de Cristo con en una torta, etcétera, etcétera, que no juran por la patria, que no saben hacer la señal de la cruz, claro, última, exactamente. Si se dicen católicos, no, por supuesto, podrían por supuesto. tranquilamente no hacerla. Yo que soy judío te puedo asegurar que sé persignarme mejor que el señor presidente, y sin duda tengo un gran amigo a quien amo profundamente, que es un sacerdote, Eduardo de la Serna, en cura en opción por los pobres. Que nos está ayudando a reflexionar mucho también. Que es un tipo maravilloso, que bueno, el otro día en una humorada le decía, yo que soy judío sé persignarme y esta gente no lo sabe. Bueno, pero eso no es solamente un saber, es un desprecio.
Claro. Es un desprecio. Todo es descalificado. Es descalificado. Eso no es importante. Eso no es importante. Lo que me junta con los otros, lo que me pone en comunidad con los otros, sea una confusión, una religión, una trascendencia, un vínculo con el amor, es una cosa que es despreciable, porque en realidad lo único que les interesa es el dinero. No tienen amor por sus ciudadanos, porque si tuviesen amor por sus ciudadanos, por el vínculo de lo que implica la palabra patria, estarían preocupados porque alguien se queda sin trabajo, estarían preocupados por desarrollar la infraestructura del país, estarían preocupados con articularse con América Latina y están destruyendo todos los vínculos con América Latina para asociarse ¿con quién? Sí. Con Estados Unidos, claro, mercantilista y que protege cada vez más su industria, sí, claro, con Israel, que tiene una lógica armamentista, bélica. Y que son sociedades, desde el punto de vista económico, intervencionistas y regulatorias. Brutalmente. Proteccionistas. Brutalmente. Claro. Y que, en el caso específicamente de Israel, lo digo como judío y como llamamiento argentino judío, ha votado permanentemente en contra de Argentina en relación a las Malvinas. Digamos, los tres países que el tema central de nuestra política exterior es las Malvinas. Bueno, los tres países que votan en contra de la Argentina en los foros internacionales desde la guerra de las Malvinas, ¿saben quiénes son? Son el Reino Unido, Israel y Estados Unidos. Son los mejores países con los que tenemos relaciones a partir de este gobierno. ¿Cómo estás viendo vos el riesgo como país que tenemos de este convenio que se firmó con Gran Bretaña para el control de la pesca en el Atlántico Sur o del Golfo San Jorge para abajo, y esto de la presencia humanitaria de Estados Unidos en la zona de Vaca Muerta? Bueno, empiezo por lo segundo. Lo de Vaca Muerta es un escándalo, está en el mismo nivel de la destrucción del tejido productivo de la Argentina, porque permitir que venga la agencia de ayuda social del Pentágono, llamada UNSAID, cualquiera puede consultar en internet, en la página del Pentágono, que tienen una sección de ayuda social o humanitaria en un lugar que Vaca Muerta no tiene ningún problema, no hay problemas sociales, etcétera, etcétera, sino que es la manera que tiene el actual gobierno de Macri para autorizar la presencia. Sí, es una penetración. Es una penetración militar. Y esto tiene que ver efectivamente con tu pregunta de fondo. Argentina, igual que toda América Latina, tiene presencia de bases norteamericanas alrededor del Amazonas, etcétera, etcétera, y están pendientes de nuestros recursos naturales porque tienen perspectivas estratégicas de 30, 40, 50 años y saben que el país más rico, esa zona más rica en el mundo en términos de biodiversidad y de recursos estratégicos, una de las zonas más importantes es América Latina, y por eso tienen tantas presencias y bases militares. Hay en Paraguay, hay en Colombia, hay en Perú. Enhorabuena que en su momento Evo Morales los echó de Bolivia, etcétera, etcétera, y ahora tiene una base militar en Vaca Muerta. Y me parece que es parte también de un fenómeno de desprotección y de desvalorización de lo nuestro. La entrega, tanto en Vaca Muerta, la presencia militar norteamericana, como a estos tratados con el Reino Unido de Gran Bretaña, que lo único que debiera hacer es sentarse en los foros internacionales para negociar la entrega de lo que corresponde a nuestra soberanía. Creo que digamos, todas las historias de los conservadores y las derechas en los 200 años de historia argentina fue entregar el poder a los imperios, en el siglo XIX a Gran Bretaña, en el siglo XX a Estados Unidos, y están haciendo lo mismo que hizo la dictadura militar, lo que hizo Menem, etcétera, etcétera, teniendo relaciones carnales con aquellos que de alguna manera vienen a usufructuar de nuestras riquezas. ¿Cuál es el riesgo que estás viendo latente en este poco tiempo que queda ya de terminar su mandato el presidente Macri? La situación económica está en un nivel terrible, y pueden generarse, como sucedió en la época de la Rúa, situaciones de estallido social. Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar? Lo que estamos viendo, con que a pesar de los 4 años, incluso en el caso que termine, no va a haber podido destruir lo que se hicieron en los 12 años. Ayer hablábamos en una reunión de comunicadores populares y la ley de medios, a pesar de que han logrado paralizar muchas cosas, hoy las 400 radios que existen en el país todavía continúan gracias a la ley. Entonces, a pesar de la destrucción
que un proyecto político neoliberal como el actual está generando, yo veo como optimismo que están en los sectores populares, sobre todo, y en muchos referentes, las ganas de volver a reconstruir lo que históricamente cada tanto vienen a destruir los modelos antinacionales y al servicio de los intereses mucho más externos que locales. Me queda agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros, porque también nos diste una clase de responsabilidad social, en esto de contar la realidad y esto de dar esperanzas en cuanto a que hay diversidad de voces en nuestro país, que hay forma de escuchar, hay forma de enriquecerse con eso, hay forma de interiorizarse de lo que realmente pasó en estos 12 años, de lo que culturalmente somos como país, de que este es un momento de la historia, un triste momento, y esperemos que así se recuerde, ¿no? Sí, con mucho patriotismo estoy convencido que vamos a recuperar lo que tanto queremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge. Gracias. Gracias a ustedes. Así concluye este programa de diálogo. Esperemos que lo hayan disfrutado y los esperamos la semana próxima para compartir más 40 minutos. Gracias por habernos acompañado. El tiempo fue pasando